Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Falta nada para las PASO, un poco más de una semana. Dicen algunos que es el tiempo en el que se define gran parte del electorado, en el que gran parte del electorado decide finalmente a quién va a votar, si va a votar. Y claro, hay 3 o 4 candidatos hoy en los primeros planos de la política, de este menú acotado que ofrece la dirigencia política. 3 o 4 candidatos, todos del centro a la derecha, dura, que están en la gran disputa. Eso por lo menos es lo que dicen las encuestas. Sabemos que pueden fallar. Y en esa lista de 3 o 4 candidatos del centro a la derecha dura aparece Sergio Massa, obviamente ministro y candidato desde hace un año. Alguien que eligió hacer las dos cosas: ser ministro, hacer campaña siendo ministro. Y veremos, claro, en poco tiempo si eligió lo mejor o no Sergio Massa, el garante de una transición que todavía no terminó, el candidato preferido de la vicepresidenta, del presidente, el candidato de la unidad, hasta que apareció Juan Grabois. Del otro lado, una candidata que durante casi todo el gobierno del Frente de Todos fue la estrella de la oposición, Patricia Bullrich, la abanderada de los rabiosos, la que dice que hay que cambiar todo, aunque no dice cómo, y cuando lo dice parece que espanta más de lo que seduce. Y después están Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, dos que se decía hace poco venían cayendo, sobre todo Milei, también Larreta. Pero claro, el jefe de gobierno porteño tuvo su gran victoria en Santa Fe con Maximiliano Puyaro, eligió bien esa alianza con Lustó, con Puyaro, tuvo otros buenos resultados, como el de San Juan, como el de San Luis. Y ahí un poco se alteró la relación entre Bullrich y Larreta, porque, como decía, durante toda la campaña, durante todo el gobierno de los Fernández, Larreta había visto cómo Bullrich le hacía la vida imposible. Le gobernaba la agenda, lo dejaba como un tibio y se quedaba además con la base del PRO. Esa base del PRO que respaldó a Macri en el 2019 después de la catástrofe de las PASO, que le permitió una remontada a Macri y que desde el primer día se plantó frente al gobierno de los Fernández. Esa base que respaldó hasta hace poco a Bullrich, ahora hay que ver si resulta suficiente. ¿Por qué? Porque claro, Larreta, casi sin hablar, o hablando poco, se está viendo beneficiado en los últimos días por su archirrival, Patricia Bullrich, que, como decía, cada vez que habla, por un lado busca transmitir esa firmeza, esa decisión que dice que hace falta para gobernar la Argentina, pero al mismo tiempo que intenta transmitir esas certezas, se autodelata Bullrich, porque todavía, lo puede ver cualquiera, le faltan rendir unas cuantas materias en un tema que, claro, es el más sensible para la Argentina desde hace por lo menos 8 o 9 años, desde la devaluación de Kicillof, desde el mal arranque del gobierno de Macri, desde los 2 años finales traumáticos del gobierno de Macri pidiéndole auxilio al fondo, desde lo que fue el gobierno del Frente de Todos, sin ponerse nunca de acuerdo en un programa, sin haber discutido jamás un programa. Por eso algunos piden discutirlo ahora, cuando ya se agota el experimento de lo que era el Frente de Todos. Pero Bullrich en ese tema, nodal, sensible, cada vez que habla, hace agua. La escuchamos en las últimas horas y se repitió hasta el hartazgo, se viralizó. Porque claro, Bullrich cuando va a La Nación Más, cuando va a algunos canales de televisión o aparece en algunos medios,
se siente como en el living de su casa. Y ahí es cuando habla y se equivoca la exministra de Seguridad. Sobre todo porque lo que dice puede espantar a los indecisos. Cuando habla de blindaje y sobrevuela el fantasma del helicóptero que se llevó a Fernando de la Rúa. Cuando habla, como en La Nación Más, de ir a filmar las reservas al lugar donde no están. Cuando Bullrich habla de economía, en el campamento de Larreta están de fiesta. Luciano Laspina va a tener que contratar otro profesor para la ex ministra de Seguridad, para la candidata del PRO, o va a tener que ofrecerle precisiones para que en campaña, cuando falta tan poco, no se siga disparando en el pie Patricia Bullrich cada vez que se relaja y se siente cómoda. Festeja Larreta, como decía, primero que nadie. Festeja Massa, por supuesto, el ministro de Economía, que, dicen sus voceros, quisiera ir a un mano a mano con Bullrich, a un balotaje con Bullrich. Y también festeja Milei, que le está mostrando los dientes por primera vez a su aliada de ayer, Patricia Bullrich, y que dijo a través de las redes, es una bestialidad lo que dice Bullrich en materia de economía. Nadie ya le perdona nada a la candidata de Macri, a la candidata del PRO, a la rival de Larreta. Y claro, festeja Massa, pero Massa también tiene sus propios problemas, grandísimos problemas, por ese doble rol que eligió ocupar. Una campaña, por un lado, donde Massa aparece solo muchas veces, donde los heridos del cierre de listas lo acompañan hasta ahí nomás, y donde, para mí, sobre todo, el dato central, la economía de Massa, la economía de Unión por la Patria, del Frente de Todos, de este raro peronismo de la unidad, sigue haciendo agua. Hoy el dólar a 560 pesos, estaba a 494 pesos hace un mes exacto. Y claro, el gobierno dice, bueno, es un mercado marginal el dólar blue. Puede ser, pero al mismo tiempo se delata esta fragilidad de la cual el Frente de Todos nunca pudo salir. Y no es lo único, el dólar blue, la cotización del dólar blue. Hay otros elementos, porque Massa, como lo comentábamos la semana pasada en este espacio, se vio obligado a firmar un acuerdo que no le asegura nada con el Fondo Monetario Internacional cuando faltaba muy poco. Muy poco para las PASO, muy poco para las vacaciones de los burócratas de Washington, que ahora entraron en receso. Y Massa tiene ese acuerdo, un acuerdo que está lleno de promesas, pero donde él no puede estar seguro de que va a contar con los desembolsos que dice que va a tener, porque está sujeto ese acuerdo al 13 de agosto, justamente, al otro test que tiene que rendir Massa, el ministro Massa, en ese caso como candidato Massa. Cito, por ejemplo, el estudio, el informe, el radar económico de Manuel Álvarez Agis, alguien que hasta hace poco acompañaba a Massa o respaldaba algunas de sus medidas. Bueno, difunde un informe que dice algo huele mal en Washington y da detalles de por qué Massa no consiguió todavía al menos lo que quería. Y claro, muy sobre el filo. Ya sabe que para las PASO no va a tener esa tranquilidad que quería. Quizá eso es lo que están oliendo los agitadores del mercado, que ponen al dólar a 560 pesos y no se tranquiliza ese mercado pequeño, pero que transmite alguna sensación y que además delata, como decía, la inestabilidad de fondo. Un gobierno que no tiene reservas, que quiere intervenir en ese mercado paralelo pero no tiene con qué, que espera que el fondo le dé esos desembolsos para intervenir en el mercado paralelo, pero eso no está seguro porque el fondo dice te doy, pero para cobrarme, para el repago, te doy lo que me debes. No está hoy en el ánimo del fondo, por lo menos eso es lo que se transmite en la letra fría que vemos de este acuerdo,
no está en el ánimo del fondo ayudar al candidato Massa a controlar el dólar en el mercado paralelo durante su campaña. Solo en cuentagotas, para garantizarse el pago, es que el fondo va a entregarle los desembolsos que faltan al gobierno de Massa. Y además, claro, un gobierno que sin duda, muchas veces lo dijimos, recibió una pesadísima herencia de Macri, una deuda monumental. También los condicionamientos, el lazo con el fondo, que cuesta tanto más que la deuda. Esto de un fondo que exige, demanda, pone condicionamientos y al mismo tiempo no da nada. Esa relación con el fondo, con un ministro como Massa que sobrecumplió el ajuste, pero hasta ahora no consiguió lo que quería. Pero además de ese lazo, de esa herencia que dejó Macri, están los propios errores del Frente de Todos, el tiro en el pie que se pegó el Frente de Todos con un superávit comercial que se evaporó. Datos de la CTA de Hugo Yasky, del Centro Cifra, que dirige Eduardo Basualdo, que fundó Eduardo Basualdo. Datos de esta semana, de los últimos días. Durante los primeros 3 años del gobierno del Frente de Todos, ingresaron 45.537 millones de dólares. Ese era el superávit comercial que tenía el Frente de Todos en los 3 primeros años, producto de la cotización de los commodities, producto de que la pandemia impidió la salida de dólares por turismo emisivo, que no podían viajar muchos argentinos al exterior. Por una serie de factores, 45.000 millones de dólares tuvo de superávit comercial. Esto lo ha dicho hasta la propia vicepresidenta cuando hablaba más de economía, antes quizá de que asumiera Massa. Y no se sabe dónde están esos 45.000 millones de dólares. Pero además, este informe dice que ese drenaje de divisas se explica en parte por los dólares que se llevaron, subsidiados, dólares baratos, un grupo de empresas privadas para cancelar la deuda que habían contraído durante el gobierno de Mauricio Macri. En paralelo al endeudamiento público, se endeudaron las grandes empresas de la Argentina y ahora cancelaron durante el gobierno del Frente de Todos con los dólares baratos que le dio el Banco Central. Casi 25.000 millones de dólares, dice el Centro Cifra, se quedaron un grupo de empresas importantes de la Argentina que pudieron cancelar su deuda a un ritmo vertiginoso, mientras esos dólares, claro, faltaban en las reservas y dejaban al gobierno en un estado de fragilidad, a la economía en una inestabilidad. Bueno, hay toda una discusión, por supuesto, de por qué el gobierno decidió entregar esos dólares. Miguel Pese muchas veces lo dijo, que no podía defaultear una empresa, había otras variantes. Bueno, lo cierto es que los dólares no están, ese superávit comercial, y no solo pasó esto durante el tiempo de Guzmán. Dice el Centro Cifra, esto no cambió con el ministro Massa. En el primer cuatrimestre se fueron otros 2.400 millones de dólares, lo mismo que se habían ido en el primer cuatrimestre de 2022, un poquito menos. 2.600 millones se perdieron en el primer cuatrimestre hace un año, ahora 2.400 millones de dólares. Se siguen perdiendo dólares que se van para que un grupo de grandes empresas de la Argentina cancelen deuda. Por eso cuando se habla de la fragilidad de los dólares que el gobierno no tiene, también hay que reparar en este tema que obviamente en los grandes medios suele pasar inadvertido. Pero ahí está la fragilidad de Massa en campaña del ministro y candidato. A eso se suma, claro, la ofrenda que el ministro le dio al fondo antes del acuerdo, que va a redundar en más inflación para los meses que viene, porque tanto el impuesto a las importaciones como el dólar agro, que va a tener un impacto en los alimentos, va a potenciar la inflación. Muchos dicen, bueno, Massa no podía hacer nada ya a esta altura. Es posible, pero claro, lo hace porque es un candidato y ministro que está en una situación de lo más incómoda, que llega con lo justo, al filo de las PASO. Y estas medidas, esta devaluación encubierta, devaluación sectorial, como se la llama, que tomó Massa hace una semana, van a impactar sobre una inflación que ya de por sí es muy alta. Hoy aumentó el boleto de colectivo
en el AMBA, hoy aumentó el boleto de tren en el AMBA 5,8%, la sexta suba del boleto en lo que va del año. Aumentan en agosto también la luz, el gas, la nafta, la televisión, la telefonía, internet, la cuota de la medicina prepaga para la clase media, casi 9%. Entonces, claro, la trampa en la que está el gobierno, la fragilidad que obliga al ministro Massa a tomar medidas que van contra el candidato Massa, complican esta campaña mucho más de lo que se esperaba. Y ahí está la pregunta de qué tiene para ofrecer el gobierno, ¿no? Bueno, los números de la actividad económica, eso lo dicen desde Economía, se mantuvo bastante bien, una actividad que no cae pese a la sequía, eso tiene para ofrecer el gobierno, los números de empleo que no caen pese a la sequía, pero claro, con sueldos pulverizados en muchos casos, ni hablar en la economía informal, hoy vamos a hablar de eso en Fuera de Tiempo con nuestra invitada, pero Massa puede decir, la sequía me complicó, mantuve la actividad, mantuve el empleo, no tiene mucho más para decir. Y por eso parece que el que festeja en este cuadro, cuando sus rivales se complican, cuando falta muy poco para ir a las urnas, a este primer test electoral, ni Bullrich ni Massa están diciendo cuál va a ser su plan económico. En realidad nadie lo quiere decir, Larreta tampoco quiere dar demasiadas precisiones. También Melconian borró con el codo el ajuste que propone desde la Fundación Mediterránea al mejor postor. Habló de despidos, después dijo no se desvíen con eso. Pero claro, no hay candidato que pueda decir lo que va a hacer porque nada de lo que viene en el corto plazo parece algo esperanzador para al menos los que viven de un ingreso en pesos. Porque claro, todos hablan de un plan de estabilización que implica ajuste, que implica devaluación, para cerrar el problema de la brecha. Pero es un escenario que seguramente puede redundar en más desigualdad, en más turbulencia. Y es tanta la distorsión, los desequilibrios de esta economía, una brecha tan grande que Massa tampoco pudo reducir, que claro, todos dicen hace falta este plan de estabilización, por lo menos los candidatos que aparecen con más chances. El tema es quién va a pagar los costos de ese plan. Nadie quiere decir cómo van a hacer para salir de esta situación. Pero mientras tanto, cuando falta poco para ir a las urnas, Larreta se beneficia casi sin decir nada. Le alcanza con que Bullrich se hable encima y con que Massa siga con el agua al cuello en medio de la campaña. Fuera de Tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.